Muy buenos días amigos y bienvenidos. El día de hoy se llamará a comparecer a diferentes autoridades, incluida la de la presidencia del Ecuador, que está a cargo, por supuesto, del presidente Daniel Noboa. El caso Petro Noboa salpica directamente a nuestro presidente y a su círculo familiar cercano, específicamente a su hermano. ¿Será verdad o mentira? El día de hoy se va a comenzar a destapar la olla de grillos. La asambleísta Mónica Palacios dice lo siguiente: solicité a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado mi participación en la sesión de hoy, donde se tratará uno de los casos de corrupción más graves del gobierno de Daniel Noboa, el caso Petro Noboa. No descansaremos hasta que se revele toda la verdad y los responsables se enfrenten la justicia. Así que el día de hoy, en pocos minutos, comenzará y yo la estaré transmitiendo aquí, amigos, para que usted no esté desactualizado. Y hablando de estos temas de seguridad, de crisis, quiero dejar a continuación las palabras de Luisa González con la última actualización sobre la coyuntura actual y lo que será la segunda vuelta. ¿Qué dijo sobre Leonidas Issa y el indigenado? A continuación. Bueno, parece que tenemos un inconveniente en el audio. No sé si está saliendo por allá, pero nosotros no le escuchamos. ¿Hay algún problema en el micrófono? Tenga la bondad, estimada Luisa, si nos puede ayudar para poderle escuchar y darle la más cordial bienvenida. Mientras tanto, les invitamos a nuestros amigos a seguirnos escuchando a través de 105.7 y 105.9. Querida Luisa, buenos días, bienvenida. Ahora sí estamos bien. Ahora sí, muchas gracias por este espacio, un abrazo inmenso, qué gusto poderlo compartir con ustedes. Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí en la Amazonía existe un fenómeno muy especial y muy particular que en las diferentes partes del país. No sé si usted vio, se hizo viral un video en el que un niño iba en una llama a la escuela. Iba muy contento este niño en la llama, y una relación similar sucede en el Ecuador y aquí en la Amazonía, en donde nuestros niños del campo de la región amazónica van en botas de caucho, caminan varios kilómetros, cruzan ríos porque a veces los puentes se caen, y hay una realidad muy complicada en el país respecto a la situación económica, social, educativa, y en muchos aspectos la Amazonía sigue siendo una de las zonas más pobres del país. En ese sentido, Luisa, ¿cuáles serán las acciones que usted implementará para fortalecer la producción, el turismo sostenible en nuestra Amazonía? Primero, la realidad que usted describe es la realidad que ha producido el abandono de estos últimos 10 años. No ha habido una sola obra pública, no ha habido el mejoramiento de la infraestructura educativa, no ha habido el integrar las escuelas con sistema de transporte para llevar a nuestros niños a las escuelas o residencias para que puedan educarse. Hay que hacer también una reflexión profunda sobre el abandono que ha vivido el país en estos últimos 10 años. Ninguno de los últimos gobiernos ha puesto atención a las necesidades de la población. Y en la Amazonía más aún, teníamos carreteras de primera. Actualmente llegar a la Amazonía ya es una aventura. El socavón que tenemos que afecta la entrada por Sucumbíos, de hecho, retrasa que llegue turismo, la mejora en el comercio. Y en cuanto a educación, ¿qué es lo que tenemos? Que la infraestructura educativa también se ha deteriorado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Primero, que los gobiernos cumplan la ley amazónica. El actual gobierno no ha cumplido la ley amazónica. Deben cumplir la ley amazónica para que se entreguen los presupuestos a los gobiernos locales y que se pueda hacer también la obra pública. Segundo, hay obra pública que la hace el gobierno central, que no se ha tomado en cuenta a nuestros niños, que no se ha tomado en cuenta en mejorar la infraestructura educativa, que no se ha tomado en cuenta en contratar servicios de transporte escolar para que nuestros niños vayan en condiciones dignas a las escuelas. Hay que trabajar en el fortalecimiento de la educación. Las escuelas que quedaron construidas, más bien, las han deteriorado. Aquí es urgente el cumplimiento de esa ley amazónica, es urgente que se haga la infraestructura vial que dinamice la economía local. Por ejemplo, hay que hacer de manera urgente la ampliación de la Pelileo Baños Puyo. La ampliación a 4 carriles se refiere. A conectar con más rapidez a la Sierra Centro con la Amazonía, y va a dinamizar la economía generando empleo. Abogada, esta ampliación de vía, ¿usted se refiere a una ampliación a 4 carriles de la vía Ambato, Baños, Puyo? ¿Esto será posible de usted llegar a la presidencia de la República? Por supuesto, esa es una de las ofertas que hice en la primera vuelta y fui muy clara. Hay que hacer esa ampliación. En un gobierno de Luisa González se hará esa ampliación de la Pelileo Baños Puyo. Doctora, hay otro tema sensible en la Amazonía. El Yasuní ha sido un tema de debate nacional. ¿Cuál sería su postura? ¿Cuál será su postura respecto a la explotación petrolera en las diferentes áreas protegidas, en las diferentes comunidades, en los territorios ancestrales de la Amazonía? Mire, aquí hay algo importante para que reflexione la gente, ¿no? Quien te miente una vez, te miente dos, te miente tres. El actual presidente dijo que él apoyaba que no se extraiga más el petróleo en el Yasuní, que se deje ese petróleo bajo tierra.
¿Qué ha hecho? Lo ha seguido explotando, lo ha seguido extrayendo. No ha hecho absolutamente nada para parar la extracción de petróleo en el Yasuní. Es decir, una mentira más de un gobierno que no ha hecho ninguna obra por el país. Doctora, pero ¿cómo suplir? Como Luisa González, yo sí me expresé a favor de seguir extrayendo el petróleo, pero en este caso ganó la consulta popular en la que dijo que ese petróleo tiene que quedarse en el subsuelo, ¿verdad? Y una vez que la población se ha expresado, una vez que la voluntad popular ha dicho que ese petróleo se quede en el subsuelo, eso es lo que tiene que cumplirse. Como gobernante cumpliré siempre el mandato popular. Luisa, ¿qué sucede con el tema de los proyectos extractivistas en el Ecuador? Aquí la gente de la Amazonía siempre ha sido engañada por los diferentes gobiernos de turno que incumplen la normativa constitucional en cuanto a la consulta previa, libre e informada. De llegar usted al gobierno del Ecuador, ¿se respetará las decisiones colectivas, los territorios ancestrales? Es decir, ¿se va a realizar ahora sí una efectiva consulta previa, libre, informada, que garantice la autodeterminación de los pueblos indígenas? Primero, la voluntad del pueblo y segundo, a ver, hay que partir porque hay que recuperar el Estado de Derecho. La Constitución es muy clara en decir que siempre debe existir la consulta previa y hay pronunciamientos ya de la Corte Constitucional sobre la consulta previa. Se tiene que cumplir y Luisa González hará cumplir siempre esa consulta previa y no cualquier consulta. Como usted acertadamente dice, tiene que ser debidamente informada, tiene que haber esa socialización con las comunidades, con todas las comunidades que se impacten en los diferentes tipos de proyectos, no solamente en los proyectos petroleros, en los mineros también, en los proyectos eólicos, en los proyectos fotovoltaicos. Cuando se ponen en una comunidad hay que hacer la consulta previa. He sido una defensora de que se realice la consulta previa y que si un proyecto no tiene la consulta previa hecha de manera correcta, como se manda en la Constitución, y claramente dice previa, no después de hecho el proyecto, es previa la consulta. Doctora, hay que defender siempre esto y lo garantizo. Luisa, en la Amazonía ecuatoriana y en el Ecuador seguimos siendo un país petrolero en su máximo rubro de ingresos para el país, pero sabemos todos que tiene que haber un cambio de matriz productiva ya en el Ecuador. En ese sentido, en la Amazonía ecuatoriana, una de las zonas más deprimidas del Ecuador, ¿cuál es la propuesta para incentivar la producción agrícola, el turismo sostenible y todos los proyectos que puedan generar empleo para nuestra Amazonía? Lo primero, para poder dar ese salto entre una economía extractivista a otro tipo de economía que se base en turismo, que se base en industria, hay que irla desarrollando y para eso se requiere recursos, es decir, la misma fuerza, los mismos recursos de esa economía extractivista es la que se utilizaría para ir desarrollando el país. Que, por ejemplo, el cumplir la ley amazónica te dice que los recursos, que hay una parte de esos recursos que sale de la extracción petrolera que tienen que quedar para el desarrollo de la provincia, ¿no? Las obras, dinamizar la economía y demás. Eso hay que cumplirlo. Lo siguiente es que para poder vivir del turismo, la Amazonía tiene un gran potencial turístico, deportivo, por ejemplo, el turismo de deporte también mueve mucho la economía local. ¿Qué se tiene que hacer? Buenas redes de infraestructura. Desde el 2017 para acá no se ha hecho ni siquiera el mantenimiento de la infraestructura. ¿Cómo pretendemos que venga el turismo extranjero si no tenemos infraestructura de primera? Uno. Lo siguiente es poder garantizar la seguridad. Miren qué noticias le llegan al mundo de Ecuador. Somos el país más violento, tenemos la ciudad más violenta del mundo, de un país en paz, que es Durán, la ciudad más violenta del mundo. Acaba de ingresar Machala dentro de las 20 ciudades más violentas del mundo. De las 10 ciudades más violentas del mundo tenemos 5. Es decir, Ecuador. Las noticias que le llegan al exterior es de muerte y de desesperanza con relación a Ecuador. No llegan esas noticias de un país de turismo, de alegría, de industria. Entonces, lo primero es trabajar, Luisa, a la pero par. ¿cómo? Mientras haces infraestructura, garantizas seguridad. Ayer creo que salió la noticia, una bebé asesinada, una bebé. La primera causa de muerte de los niños es los homicidios. Colaterales. Por eso trabajaremos en seguridad y en infraestructura. ¿Cómo hacerlo, este impulso? ¿Cómo mejorar, cómo garantizar la seguridad en la región amazónica, donde, le vuelvo a repetir, Luisa, ha sido históricamente una de las zonas más relegadas del Ecuador? ¿Cómo fortalecer la seguridad en la región amazónica para que, si otras ciudades del país presentan altos índices de inseguridad, fortalecerle a las provincias amazónicas que hoy todavía vivimos en una relativa calma, en esas ciudades seguras, en esas ciudades sostenibles, en esas ciudades seguras? ¿Cómo garantizar y fortalecer la seguridad no solo en la Amazonía, sino en todo el Ecuador? Bueno, para comenzar, para garantizar la seguridad,
en nuestro país hay que fortalecer los sistemas de la fuerza pública, ¿no? Lo primero, una depuración. Lo siguiente, el equipamiento de nuestros militares, de nuestras fuerzas armadas, de nuestros policías, la dotación que requieren, armamento, etcétera, para que puedan salir a patrullar las calles, la adquisición de vehículos. Creo que todos hemos visto que la fuerza pública no tiene vehículos adecuados, están en los parques, en los patios de las UPCs y VCs, que están además cerradas, los vehículos botados, destrozados por falta de mantenimiento, ya no sirven, están totalmente obsoletos. Llamas al ECU 911, pides un patrullero, pides una ambulancia, no van porque no hay. Dejaron destrozar todo en estos últimos 10 años y hay que reequiparlos. Nosotros vamos a adquirir 1.000 vehículos y 1.000 motos por año para la Policía Nacional, graduar 20.000 nuevos policías en 4 años y fortalecer todo lo que son los sistemas de inteligencia, de investigación del delito. En cuanto a nuestra Amazonía y zonas fronterizas, aquí es urgente los radares que los han ido dañando. Por ejemplo, el radar que sacaron de la frontera lo pusieron en el cerro de Montecristi, al día siguiente amaneció dañado, no fue recuperado, no fue puesto un nuevo radar, ni en Montecristi ni en la frontera. Los radares para garantizar la seguridad en nuestras zonas fronterizas, el patrullaje permanente, además la presencia del Estado y a la vez combatir la pobreza, el hambre, porque mucha de la violencia común viene del hambre, de la pobreza, del desempleo. Y en cuanto a empleo, este último año, este gobierno ha destruido cerca de 151.000 puestos de trabajo. Si se compara enero del 2024 con enero del 2025, se han destruido 151.000 empleos adecuados. Y en esto, ¿a quién afecta más? A quien más se ha afectado es a las mujeres. 26% de mujeres apenas tienen empleo adecuado. Es decir, hay cerca de 80% de la población económicamente activa, hablando de mujeres, que no tiene un empleo adecuado. Es gravísimo como en este último año de gobierno la mujer ha sido la más afectada en desempleo, en pobreza y en violencia. Por ello también es urgente trabajar con las mujeres. Las mujeres tendemos mucho a asociarnos y a sacar adelante emprendimientos. Por eso se va a abrir una línea de crédito de hasta $45.000 con un año de gracia para que puedan poner en funcionamiento sus negocios y sacar adelante y reactivar la economía desde las mujeres, que hemos sido las más afectadas en este último año de gobierno. Luisa, usted ha hablado de un tema muy interesante, muy importante también, que es menester tratarlo en esta mañana, como es el tema del fortalecimiento a la economía. En ese sentido, la dolarización está dentro de sus propuestas para fortalecerla, para garantizar la dolarización en el país. ¿Qué opina acerca de la dolarización en el Ecuador? Yo le llamo a los ecuatorianos a una reflexión clara y profunda. La Revolución Ciudadana gobernó 10 años. La Revolución Ciudadana tuvo mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Y la Revolución Ciudadana garantizó y fortaleció la dolarización. Luisa González va a fortalecer y a mantener la dolarización. Cuando yo hablo de estas políticas reactivarían la economía, son políticas que claramente sostendrán la dolarización. Cuando hablo de que venga el turismo, significa que van a venir remesas al país, que van a quedar fondos en el país, y eso ayuda a fortalecer el turismo. Cuando hablo de que las mujeres empiecen emprendimientos, hablo también de una pequeña industria que empieza a desarrollarse y que muy probablemente exportaremos productos, y eso ayuda también a fortalecer a la dolarización. Doctora, ¿cómo será su relación con otros países en el mundo, especialmente con los Estados Unidos, cuando vemos que hoy hay un proceso en marcha con la nueva administración del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, de una especie de cacería de brujas a los migrantes, a quienes este señor los ha calificado inclusive como terroristas? ¿Cuál será su postura frente a los países del mundo entero? Y cómo no, también al respecto de la política de los Estados Unidos, los convenios que actualmente están vigentes con el Ecuador y cómo no con nuestros hermanos deportados. ¿Cómo se los va a ayudar? Bueno, aquí hay 2 puntos muy importantes a analizar. Primero, con Estados Unidos se mantiene cooperación en cuanto a inteligencia, trabajo en conjunto con nuestros militares, con nuestras Fuerzas Armadas. Eso se va a mantener. Lo segundo es los acuerdos comerciales que se van a mantener también. Pero por otra parte, nuestros hermanos no son criminales, no son delincuentes, y yo he expresado mi molestia ante el silencio cómplice de quien nos gobierna al día de hoy, que aplaude estas políticas que hacen que expulsen a nuestros hermanos migrantes como si fueran delincuentes. En Brasil, México, Colombia se expresó muy fuertemente
hacia Estados Unidos, que ok, pueden deportar a nuestra gente, es su derecho, pero no los pueden tratar como criminales con cadenas en sus piernas, en sus pies, en sus manos. Eso no lo vamos a permitir. Lo que exigimos es dignidad. Nosotros vamos a proteger a nuestros ciudadanos. Y una vez que lleguen aquí, presenté el plan Acoge, que es un plan donde a los hermanos migrantes retornados, que vienen además profundamente endeudados, se les dará un salario mínimo vital por 3 meses, acceso a crédito, capacitación para que puedan también formar un pequeño emprendimiento y sacarlos adelante, pero no los vamos a dejar en el abandono. Un gobierno que hoy día en la Asamblea Nacional se llevará una sesión especial sobre el caso Petro Noboa, y aquí es importante que la gente tome en cuenta y haga conciencia de este caso. Petro Noboa, que es un caso en el cual, al parecer, hay un perjuicio de $4 millones al Estado ecuatoriano de parte del hermano de quien nos gobierna y pretende seguir en el poder, donde se ha facturado más de 1.200 millones de dólares frente a la competencia que tienen, donde hay donde se tiene una capacidad de almacenamiento esta petrolera de cerca de 10.000 galones y sin embargo vende más de 1 millón de galones. ¿Cómo puede ser esto posible? La denuncia la presentó el ex candidato a la presidencia, el señor Granja, y estamos pendientes también de estos casos de corrupción, porque mientras el gobierno niega los recursos a la Amazonía, niega las obras a la Amazonía, niega los recursos que le debe a los GAT, estamos enfrentando un invierno muy fuerte y se le debe 536 millones a las prefecturas, solo a las prefecturas. Con eso no pueden hacer las obras que necesitamos para hacerle frente al invierno y sin embargo, al mismo tiempo, la familia Noboa, mediante casos posiblemente de corrupción, se está enriqueciendo. Doctora. Esta empresa Petro Noboa fue formada al mes de posesionado el señor Noboa como presidente de la República. Luisa, ya para ir finalizando porque se nos acaba el tiempo, pero no quiero irme sin antes consultarle acerca de un tema importante para el país, como es el tema energético. Sabemos que actualmente nuestro parque generador de electricidad no es lo suficiente para cubrir la demanda en el país. Se viene ya en estos meses, según los expertos del INAMI, una nueva sequía en el Ecuador. De llegar al poder, Luisa González, ¿cómo atenderá el tema energético en el Ecuador? Bueno, aquí hay que ser muy claros, ¿no? No se ha hecho absolutamente nada para solucionar los problemas que tenemos en cuanto a energía eléctrica. No se ha dado mantenimiento a toda la infraestructura que tenemos cuando existían los recursos. A inicios del año 2024 existían 60 millones de dólares para dar mantenimiento a toda la infraestructura energética del país. No se usó ni 2 millones de dólares. Es decir, tenían los recursos y no dieron el mantenimiento. ¿Y eso qué produjo? Pues las 14 horas de apagones que probablemente van a volver, según como usted bien dice, lo han manifestado los expertos. Nosotros tenemos ya una capacidad instalada de generar energía a través de térmicas. ¿En qué provincias tenemos? Santa Elena, Guayas, Manabí, Los Ríos, Pichincha, Sucumbíos, Esmeralda, El Oro. En 8 provincias tenemos ya cómo generar energía a partir de energía térmica. ¿Qué vamos a hacer? Recuperar toda esta capacidad instalada que nos sale además mucho más barato y empezar a trabajar con otros proyectos como por ejemplo el Billonaco 2 y 3, que es un proyecto eólico en Loja, los proyectos fotovoltaicos, los proyectos que son de energía limpia, trabajar con los gobiernos locales para un recambio de las luminarias y así arreglar energía, que las luminarias no consuman energía eléctrica sino energía solar. Esto lo presenté en el plan Genera, que está a disposición de todos los ciudadanos a través de mis redes sociales y lo pueden ustedes revisar. Garantizar la energía en nuestro país es garantizar también que venga el turismo, que crezca la industria, que haya más empleo, porque parte de ese empleo que hemos perdido es porque este gobierno no supo hacer frente a la crisis energética. Dijo en la campaña electoral que tenía ya previsto cómo solucionar los problemas energéticos. 9 meses iba a poder funcionar. En 9 meses lo único que tuvimos fue 14 horas de apagones y la pérdida de miles de puestos de empleo. Eso lo vamos nosotros a trabajar con el mantenimiento a nuestro sistema, pero también con la incorporación de nuevos proyectos, por ejemplo, Cardemillo y Santiago, que serán proyectos que lo vamos a hacer en el gobierno de Luisa González. Correcto, Luisa, se nos terminó el tiempo, pero no quiero dejarle ir sin antes emitir un mensaje para las mujeres, para los jóvenes, para los niños, para toda la gente de la región amazónica que necesita urgentemente más presencia del Estado en esta región del país. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, a todas las mujeres que hemos sido las más afectadas en este último año de gobierno, como lo indicaba, el desempleo en las mujeres es más
profundo. Apenas el 26% de las mujeres tienen un empleo pleno, 80% prácticamente estamos en el desempleo, en el subempleo, en una precarización total en la cual buscamos cómo dar de comer a las familias, y por eso vienen todos estos planes como los que mencioné y que están en mi plan Impulsa para poder dar opciones a las mujeres. En cuanto a los jóvenes, el acceso a la educación superior, tanto en carreras técnicas como en la universidad. Los jóvenes que se gradúen de del colegio, salen del colegio y entran directamente a la universidad, al ciclo inicial universitario. Acabado este ciclo, donde se preparan para el primer año de universidad, empiezan al primer año. Lo que queremos de nuestros jóvenes es que vuelen con libertad, es que cumplan sus sueños, es que se sientan libres con todas sus capacidades para poder empezar a construir una vida sana, una vida justa, con seguridad, con paz en el país, a mantener la fe y la esperanza que vamos a revivir este Ecuador con paz, con trabajo, con justicia social. Luisa, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Le enviamos un fuerte abrazo. Son las 7:26 en Radio Super Tropicana. Cerramos ya con la abogada Luisa González. Ella es candidata a la presidencia de la República del Ecuador. Y de momento esto ha sido todo, amigos. Nos vemos en un siguiente video.